Tres. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuestro equipo se conforma por Diego Rodríguez, por Cieny Perea y Axel Maldonado, Fernando González, Taurino López y yo, Iván González. Nuestro proyecto es sobre la estimación del valor futuro de una opción financiera a partir del modelo de Black-Scholes. Ok, vamos a empezar por algunas definiciones en el ámbito financiero, ya que en esto se basó el proyecto. Y pues los conceptos que aquí se utilizarán son los que se ven en pantalla y los voy a explicar brevemente. Pues en primer lugar tenemos el activo, lo cual es una posesión que tiene un valor propio o que puede producir ganancias. El portafolio, pues, es una manera de llamar a un conjunto de activos poseídos por una persona. La rentabilidad, pues, se refiere a qué tanto se puede obtener económicamente, qué tanto bien se puede obtener de un activo en un periodo de tiempo. Y un costo de transacción es, sí, es el precio cuando existe una transacción entre dos personas, alguno lo tiene que pagar, es como el precio por salir al mercado, por llamarlo de alguna manera. También existe la tasa de interés libre de riesgo, el cual es un supuesto que aquí utilizaremos y que se refiere a la rentabilidad que se obtiene al invertir en un activo, considerando que este es 100% seguro en un ambiente en el que no hay ningún riesgo, es un 0%, por eso es que se llama así. El arbitraje, pues, es una práctica que consiste en capitalizar y sacar provecho monetario de la diferencia de precios entre dos o más mercados. La volatilidad, pues, se refiere a más bien es una medida de cómo medir el qué tan brusco es el cambio en un periodo de financiero. Pasando a las definiciones ya de probabilidad matemáticas, pues tenemos en primer lugar lo que es un proceso estocástico, el cual es un conjunto de variables que funciona que dependen, perdón, de un parámetro aleatorio y casi siempre se miden en función del tiempo. También tenemos también tenemos el proceso de Wiener, el cual es un proceso estocástico a tiempo continuo, y también el proceso generalizado de Wiener, pero la única diferencia entre estas dos es que en el primero se describe la evolución de una variable con distribución normal, pero con una deriva de cero y una varianza uno, mientras que en el segundo se tiene una varianza de b cuadrada. Y el teorema fundamental del cálculo, pues es un momento, se utiliza para modelar sistemas que se comportan de manera aleatoria medida en dos variables. Ahora pasando al modelo de Black-Scholes. Este modelo fue introducido en el 73 con el fin de poder predecir el valor de una opción financiera, como ya comentó mi compañero Iván. Para eso se toman en cuenta las siguientes condiciones: que el interés de libre de riesgo es constante para todos los vencimientos, así como que la distribución de los activos es una Brownian motion. También se asume que la distribución de los retornos es normal y que la distribución de los precios es igualmente normal y logarítmica. Solo se puede ejercer la opción cuando haya sido madurada en caso de que sea europea. También no hay costo por transacción ni penalizaciones por venta en corto. También es posible prestar o comprar cualquier fracción, eh, así como que la volatilidad se mantiene constante. Aquí pues como se pueden presentar las ecuaciones en la slide anterior. Ahí, gracias. Las cuales cada una de las variables será definida más adelante por alguno de mis compañeros y pues son utilizadas para poder obtener la C, que viene siendo lo que se busca sacar con el Black-Scholes. Aquí un pequeño ejemplo de la aplicación del modelo de Black-Scholes. Siguiendo el caso como tal, ahí nos indica, pues con eso se obtienen las variables que vienen ahí, C, T, R, etcétera. Y pues sustituyendo en las ecuaciones anteriormente presentadas, nos da un valor de D1 de 1.72, que pues con eso se obtiene D2, que se obtiene un 1.57, y ya con todo lo anterior se obtiene la C, que nos da que en este caso es de 11.123 euros. También es importante definir el método de Monte Carlo. Este realiza experimentos con la generación de números pseudo-aleatorios de manera computacional y es utilizado para predecir probabilidades en procesos de caminata aleatoria.
Está fundamentado por el teorema del límite central, que indica que con una muestra suficientemente grande, las medias muestrales tienden a una distribución normal. Además, indica que cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito, el error entre las medias muestrales y la poblacional es cero. En pocas palabras, método de Monte Carlo arrojará con gran precisión la probabilidad de que una serie de posibles resultados sea alcanzada. Continuando con los conceptos, debemos de definir lo que es una suma estocástica, además de la caminata aleatoria. En sí, una suma estocástica puede ser entendida como la adición de una cantidad aleatoria de variables estocásticas, o también se puede denominar como la combinación de variables aleatorias en serie, así como en paralelo, siendo dichas variables, bajo cierto contexto, conocidas como tiempos de servicio. Además, la caminata aleatoria es un proceso estocástico, el cual pertenece a las cadenas de Markov, consistente en determinar la posición de un ente dado cierto tiempo, cuya probabilidad depende únicamente del estado anterior. Como ya mencioné, la caminata aleatoria pertenece a las cadenas de Markov, por lo tanto, posee la propiedad de Markov consistente en que, dada la matriz probabilidad, sus filas nos deben de sumar una probabilidad de 1. Las aplicaciones de la suma estocástica las podemos ver en distintos modelos, como podría ser en el modelado de una enfermedad, como pudo ser el COVID en recientes años, también en el mercado de las acciones de valores o en monedas, en este caso en específico, además de otras aplicaciones como podría ser en el modelado de ciertos sistemas aleatorios y estocásticos. Bueno, la problemática con la que vamos a tratar es predecir el precio de la opción financiera de compra de dólares en pesos mexicanos a un año fiscal. Esto lo haremos mediante el modelo de Black-Scholes. ¿Cuál fue la metodología que seguimos? Primero descargamos de investing.com los datos del precio del dólar desde el 2015 hasta el 2019. Esto lo hicimos en estas fechas específicamente porque quisimos evitar la pandemia, ya que en la pandemia todo comenzó a ser con mucha incertidumbre y es probable que los datos fueran a estar sesgados. Entonces, agarramos los datos desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2019. Aquí en la izquierda se pueden ver los datos que tiene esta base. Sin embargo, únicamente agarramos el dato de cierre, es decir, el precio con el que cerró el dólar en tal día. Aquí a la derecha podemos ver graficados esos datos en una serie de tiempo, en donde podemos apreciar que el dólar comenzó a bajar conforme subían los días. Ahora, tenemos un histograma, hicimos un histograma del cierre del dólar y hicimos un mejor ajuste de distribución. Aquí a la izquierda podemos apreciar el histograma de todos estos valores del dólar y sus frecuencias. Después a la derecha vemos esto ya convertido en una función de probabilidad, en donde el eje Y va de 0 a 1, ya que se grafica la frecuencia con la que se repitió cada valor. Luego se hizo un ajuste, un fit de estas distribuciones, la distribución Burr, la distribución beta, la distribución normal, la distribución logarítmica normal y la distribución gamma para, para medir cuál de ellas se ajusta mejor a nuestros datos. Aquí abajo podemos ver los valores que se arrojó de esta prueba, de este método, y nos basamos en el sum square error, el error cuadrado medio, en donde podemos ver que el que tiene menos error es la distribución Burr. Entonces, vamos a usar una distribución Burr. Una vez que ya tenemos la distribución Burr, tenemos que definir encontrar cuáles son los valores, los parámetros de esta distribución. En este caso, para el precio de dólar, encontramos que los parámetros que mejor se ajustan a nuestros precios es una distribución Burr con C de 47.07, con D de 0.27, con log de menos 0.24 y scale de 19.87. Estos últimos dos, log y scale, únicamente se encargan de mover el tamaño de la distribución, pero si la quisiéramos estandarizar, entonces nada más necesitamos la C y la D. Y aquí está la gráfica de esta distribución ya tal cual.
El promedio y la varianza que podemos notar de esta distribución es de 18.38 y la varianza de 2.18. Ahora, para poder usar el modelo de Black-Scholes, fue necesario determinar qué datos íbamos a utilizar. Y siguiendo el método del Monte Carlo, lo que hicimos fue hacer sacar 253 variables aleatorias generadas con la distribución que ya describió mi compañero. Posteriormente, para el precio del ejercicio, lo que hicimos fue que de la misma página de investing.com obtuvimos contratos de opciones de compra del dólar hasta marzo del 2023 y con el promedio que fue 0.049 fue el precio que utilizamos como K. El interés libre de riesgo lo utilizamos de los T-Billings con plazo de un año, que fue 0.08. El T fue 253 días, que es un año fiscal. Y sigma fue la varianza de la distribución Borg, que ya comentó mi compañero, que fue 2.18. Y aquí están los resultados. Lo que hicimos fue repetir lo de sacar las 253 variables aleatorias 10,000 veces y las metimos al modelo de Black-Scholes. En la primera gráfica se pueden ver los 10,000 datos y en la segunda su distribución a través de un diagrama de violín. Finalmente, el promedio de toda la simulación fue un valor esperado de 16.56 pesos mexicanos, que sería el valor justo esperado. Finalmente, como conclusiones, pues podemos obtener que debido a su gran uso dentro de empresas financieras, el modelo de Black-Scholes y el método Monte Carlo son indispensables al momento de predecir el valor de los activos financieros. A pesar de lo difícil que pudiera parecer el comportamiento del mercado de sus precios, es posible generar simulaciones que nos permitan obtener, que nos permitan llegar a una toma de decisiones adecuada y fundamentada, tomando en cuenta pues pérdidas, desviaciones, entre otros factores que pudiesen afectar la compra de los activos. Sin embargo, también es importante tener siempre en mente que lo que se está prediciendo es un proceso estocástico, que depende de distintas probabilidades y que se usa en condiciones ideales para llevar al cabo el análisis. Por lo que, a pesar de obtener un resultado preciso, la posibilidad de que la compra fracase sigue existiendo y se debe estar preparado para ello. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias.